Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Miren qué buen panel tenemos esta mañana. Bueno, buen panel tenemos todos los días. Pero hoy tenemos un panel distinguido. Mauricio Díaz Burdet. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igual. Economista y coordinador general del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Roberto Lagos, analista económico internacional. Buenos días, don Bienvenido. Renato. Un placer, ¿Qué tal, gracias por Roberto? tenerme aquí. Es la primera vez face to face, frente a face, frente, sí, claro aquí. que sí. ¿De veras? Sí, total. Bueno, lo hemos tenido en frente a frente, pero siempre por plataformas digitales. Y don Nelson Ávila, economista y exaspirante presidencial. ¿Qué tal, Nelson? Y futuro, Y futuro. aspirante, Muy bien, próximo. muy bien, Ya se la Nelson. vi, Muy bien. aunque algunos no lo quieran. Soy provocador a veces, me disculpa. Muy bien. Miren, ¿sobre qué se basará el programa de hoy? Sobre esta gráfica. Sobre esta gráfica. Bueno, si no me conecta, hay que decirle la parte de informática de la empresa que nos ayude a ampliar la banda para que no tengamos este problema con las conexiones. Pero podemos utilizar la opción B desde aquí. Hoy sí, al final me conectó. Esta es la gráfica sobre la que vamos a debatir hoy. Este es el tema del día. Ayer la Secretaría de Finanzas reflexionaba que la Comisión Nacional de Banca y Seguros debe regular las tasas de interés, ordenar al sistema financiero las tasas de interés que debe aplicar. Y argumentó su idea con lo siguiente. Hay 112.484 microempresarios que han obtenido préstamos del sistema financiero a una tasa entre 6.2 y 62.5%. ¿Qué monto han obtenido de financiamiento del sistema financiero? 16.244 millones de lempiras, 112.484 microempresarios. Ahí ven la tasa, con los números en rojo, entre 6.2 y 62.5%. 13.302 pequeños empresarios han obtenido financiamiento por un monto de 62.000 millones de lempiras a una tasa de interés del 6.0, entre el 6.0 y 42.0%. 1.612 empresarios tienen actualmente préstamos por un valor de 56.147 millones de lempiras con un interés del 6.2 y 22.0%. Y aquí viene su reflexión, la reflexión de la ministra de Finanzas. 787 grandes empresarios tienen préstamos del Sistema Financiero Nacional por un valor de 197.844 millones de lempiras, con tasas de interés entre el 6.1 y 18.0%. Entonces la reflexión de ella, ¿cómo es que los micros tienen esos intereses tan altos? Dice, entre 6.2 y 62.5%, o los pequeños entre 6.0 y 42%, los medianos entre 6.2 y 22%, y los grandes empresarios entre 6.1 y 18%. Lo que quiso decir, si no lo ha entendido, es que tienen menos intereses cuando obtienen préstamos los grandes empresarios que los micros, que los pequeños y los medianos. Cuando uno no es economista y solo compara las cifras de esa manera, puede decir, tiene razón Rixi, en cuanto al por qué a los que más dificultades tienen, se les cobra una tasa de interés más alta. Bueno, ¿qué es lo que hace uno como periodista? Cuando no comprende bien cómo es que se mueve el sistema financiero y la economía en estos aspectos. Consultar con los expertos.
Porque claro, cuando Rixi dice, por eso es que yo sugeriría, y uno sabe la influencia que tiene Rixi Moncada en el gobierno, el poder que tiene Rixi, las políticas que Rixi dicta se toman en cuenta, pesan. Entonces ella dice, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debería regular esto, intervenir y ordenar tasas de interés menos altas para estos segmentos de la población, micros, pequeños y medianos. Ese es el tema. Y por eso tenemos aquí a estudiosos de la economía, a Mauricio Díaz Burdet, a Roberto Lagos y a Nelson Ávila. Será interesante el tema. Y que Luz nos traslade la pregunta o el título del programa, que algunas veces es una expresión afirmativa, otras veces es una interrogante. Vamos a ver cómo la tenemos planteada hoy. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día de hoy, martes 23 de mayo. ¿Puede ordenar la Comisión Nacional de Banca y Seguros las tasas de interés que debe aplicar el sistema financiero? Recuerde compartir su opinión, es muy importante para nosotros y la daremos lectura a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. También puede compartirla a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar de esta otra gráfica. Miren, esto es sumamente trascendente. Hay mucha gente que a esta altura está criticando el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana con los Estados Unidos. Miren ustedes en la columna del 2023. Las tasas están en cero para la introducción de carne de pollo, maíz, arroz, carne de cerdo, lácteos. ¿Perdón? No todo el maíz, depende. No todo el maíz, claro, porque hay maíz Amarillo, que se importa, ¿verdad? Este es el que se importa para la agroindustria, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera que debatiéramos este asunto. De hecho, ya Honduras ha pedido unilateralmente a Estados Unidos revisar el CAFTA. ¿Todavía se sigue llamando CAFTA o le cambiaron de nombre? CAFTA RD, ¿verdad? Sí. Bueno, donde cambiaron el nombre fue allá en el norte. Sus siglas en inglés. En el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Pero aquí sigue siendo CAFTA RD. Centroamérica y República Dominicana. Honduras ha pedido la revisión unilateralmente. Desde ya tiempo sabemos que es bien difícil que si un país centroamericano pide una revisión unilateralmente no tiene peso. Ahora, si en bloque lo piden, de repente pudiesen tener resultados. Pero este es otro tema que no es secundario, es importante, pero que también lo vamos a abordar. Seguimos con el tema central que está ahí resumido en nuestra pregunta, que la repite de inmediato Luz Madrid. Iríamos después a la pausa e inmediatamente luego le entramos al debate con don Roberto Lagos, don Nelson Ávila y don Mauricio Díaz Burdet. Comparta su opinión en base al tema del día. ¿Puede ordenar la Comisión Nacional de Banca y Seguros las tasas de interés que debe aplicar el sistema financiero? El gobierno planea bajar las tasas de interés a través de la Comisión de Bancos y Seguros, anunció este lunes la secretaria de Finanzas Rixi Moncada, argumentando que la banca tiene suficiente dinero para prestar, pero la mayoría de la población, así como las micro y pequeñas empresas, no acceden a créditos. El gobierno debe emitir regulaciones a través del ente responsable, si no, no hay posibilidad de desarrollo en el país. Porque los micro, pequeños, medianos, empresarios, los ciudadanos todos necesitamos acceso a crédito. El economista y ex precandidato presidencial por el Partido Libre, Nelson Ávila, coincide en que se deben bajar las tasas de interés porque en Honduras no se rigen por la ley de la oferta y la demanda, sobre todo para sectores como industria, agricultura y construcción. El mercado es el que debería determinar las tasas de interés, pero hablemoslo claro.
Hay ciertos mercados en Honduras, entre ellos el mercado financiero, que no está determinado por reglas de competitividad ni por las reglas de la economía. No obstante, algunos economistas consideran que debe prevalecer el libre mercado y en todo caso de revisarlas, debe hacerlo el Banco Central de Honduras y no la Comisión de Bancos, haciendo un estudio previo que indique cuáles sectores productivos son los que se deben impulsar. Tenemos que entender que lo que dijo la ministra de Finanzas muestra un desconocimiento total de la ley, porque el artículo 48 de la ley del Banco Central establece que ellos son los únicos que deben realizar movimientos en las tasas de interés, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de mercado y de la situación económica del país. Pero ella está obligando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para hacer movimientos en las tasas de interés. Lagos indica que la narrativa de la Secretaría de Finanzas es ideológica, tal como lo ha hecho en otras ocasiones, como cuando declaró una quiebra financiera del Estado que solo elevó el índice de riesgo país. Sin embargo, desde la academia aseguran que siendo objetivos, el gobierno sí puede intervenir en ciertos casos para asegurar que los rubros productivos tengan acceso y que se eviten abusos como en los préstamos de consumo, porque en esta área Honduras tiene las tasas de interés más altas de Centroamérica. Va a ser difícil el poder regularizar todas las tasas de interés. No obstante, si lo vemos desde el punto de vista como usuarios financieros, creo que es pertinente que la Comisión de Bancos y Seguros empiece a regular algunas tasas de interés activas principalmente en algunos productos y servicios financieros. La experta agrega que actualmente solo el 25% de los hondureños tienen acceso a créditos formales, por lo que también recomienda que se flexibilicen los requisitos para que quienes están en el sector informal accedan a tasas de interés más justas. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, miremos este artículo 48 de la ley del Banco Central. Las tasas de interés que apliquen en sus operaciones las instituciones del sistema financiero nacional serán determinadas tomando en cuenta las condiciones prevalecientes en el mercado, pero el Banco Central podrá regularlas cuando las circunstancias económicas así lo requieran. Yo creo que ya no hay que detenernos en el asunto si es la Comisión o el Banco Central, porque está claro que es el Banco Central. De repente Rixi quiso decir Banco Central, pero dijo Comisión Nacional de Banca y Seguro. No es que la estoy justificando, pero bueno, si se equivocó, que rectifique para la próxima vez cuando plantee esto. El Banco Central es el organismo regulador, creador al mismo tiempo de leyes. Y la Comisión Nacional de Bancas y Servicios, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, de Bancos y Seguros, es el supervisor del sistema, pero no puede establecer leyes. Sí, ni está puede claro. Aplicar tampoco. Sí, eso está claro. Sí. Pero lo otro es esencial. Ya vamos a lo otro. ¿Quería decir algo, Roberto, antes? Sí, para empezar, la primera gráfica que usted muestra sobre las distintas tasas de interés. Sí. Primero hay que entender que hay un tema de riesgo en el sistema financiero. Entonces, obviamente, los bancos son un negocio, van a ofrecer menores tasas de interés en aquellos sectores donde el riesgo es menor. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Esa es la pregunta clave. Entonces, en primer lugar, si se tuviera una buena ley de justicia tributaria en la cual atacara los problemas estructurales como la informalidad y se diseñara un programa de formalización de empresas, ¿verdad? Esto permitiría a sectores informales a registrarse, adicionalmente que fuera acompañado con un fuerte componente de mejoramiento de productividad y un componente de acceso a crédito. Pero esa es una falencia de la ley de justicia tributaria que no lo contiene y que por lo tanto no permite a muchos microempresarios a tener acceso a crédito. Entonces, primero se tiene que hacer un estudio y el estudio es de eficiencia y competencia del sistema financiero. Luego, una vez que se tiene el estudio de eficiencia y competencia del sistema financiero, se definen cuáles son aquellas reformas que se deben realizar. Y un fuerte componente, el primer componente de cualquier tema de eficiencia y competencia del sistema financiero para cualquier reforma es tener estabilidad macro. La pregunta es, ¿tenemos estabilidad macro en nuestro país en este momento? No tenemos estabilidad macro. Después de eso, viene un fuerte componente acompañado de hacer aquellos cambios en la ley de regulación de medidas macroprudenciales y finalmente, al mismo tiempo, en paralelo, tratar de ver todo el tema de reducción de informalidad dentro del país. Entonces son tres componentes que se deben acompañar para poder hacer una reforma del sistema financiero. Pero si usted pretende simplemente intervenir por decreto y que la jefa del gabinete económico, tal vez la gente no lo mira como algo
complicado, ¿verdad? Pero que la jefa del gabinete económico exponga eso, lo único es que genera mayor incertidumbre y adicionalmente pone un freno a la atracción de inversión extranjera directa. Y así de claro. Nelson, usted tenía la palabra al comienzo cuando yo se la cedí a Roberto Lagos. ¿Comparte ese criterio? Sí, o sea, tres cosas. En economía, incertidumbre crea mayor riesgo, o el riesgo crea mayor incertidumbre, me explico. Y eso tiene impacto, obvio, en la situación económica. El Estado hoy, y me refiero no solamente, hay una confusión a veces entre Estado y gobierno. Todos sabemos que Estado está integrado por 4 componentes, ¿verdad? Que es territorio, población, gobierno, soberanía. ¿Me explico? Pero lo vamos a usar como sinónimo. El Estado hoy, en la inmensa mayoría de los países, ha fracasado en su condición política y en su condición económica. Doy 2 ejemplos. Primer punto. En la condición económica, el 80% de la población mundial vive en pobreza. Eso demuestra un fracaso de los modelos económicos. Segundo punto, modelo político. Lo que nosotros llamamos democracia se ha convertido prácticamente en una especie de cleptocracia, o sea, en donde pequeños grupos llegan a apropiarse de los recursos de los demás, se hacen multimillonarios y hay en realidad una especie de impunidad, de inmunidad basado en la corrupción de los grupos independientemente de cuál sea su pertenencia ideológica o partidaria. Y eso ocurre en gran parte del mundo. Los únicos países que a nivel mundial podríamos decir que han sabido aplicar políticas de Estado distributivas son 5 o 4 países que son los que tienen los más altos coeficientes de desarrollo humano. Y esos coeficientes de desarrollo humano no tienen nada que ver con el poder económico. O sea, ahí no va a encontrar usted ni a Estados Unidos ni a China continental entre los países más desarrollados desde esta perspectiva. Son los países nórdicos. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Y pare de contar. O sea, sí hay otros, sin duda alguna, pero encontrará en niveles inferiores. Esto es importante porque demuestra el papel del Estado. Y aquí voy. Ha existido una degradación en el mundo real de la concepción del Estado. Y la concepción del Estado, igual que la economía, el objetivo es el bien común, me explico, de ambos. ¿Cuáles son los principios y valores de la política y la economía? El principio de la justicia, el principio de la ética, el principio de la libertad, el principio, si lo quiere, de la solidaridad y subsidiariedad, ¿verdad? Esos son 5 elementos capitales y son los mismos de la economía porque es el mismo objetivo. Renato, desde Hesíodo, que es el primer economista considerado, y eso fue 600 años antes de Cristo, o desde Clístenes, que también es el primer pensador de la política en el sentido estructurado, que aparte de esto lo tengo en este libro, pero creo que uno de estos libros se lo regalé ya a tiempo. Esto lo escribimos hace 15 años y este sí se lo voy a dar, que es una síntesis sobre el pensamiento económico, 2500 años de reflexión, un poco de síntesis. Obvio, es demasiado soberbio lo que digo, que hago una síntesis de 2500 años. Traté de hacer una síntesis tanto en la política como en la economía. Le estoy entendiendo que usted nos quiere decir que por ese bien común, por esa justicia social, sí puede el Estado, a través de sus instituciones, intervenir y regular las tasas de interés del sistema financiero. Y no solamente que puede, sino que debe. Le voy a decir, las políticas económicas exitosas después de la Segunda Guerra Mundial y hasta fines de la década de los 70, sobre todo inicios de los 80, es lo que los economistas llamamos todas las políticas keynesianas, ¿no es cierto? En donde, vea, han habido 2 crisis fundamentales dentro del capitalismo. El desarrollo del capitalismo comienza a fines del siglo XVIII. Y la primera gran crisis la tiene casi 200 años después, en 1929. ¿Cómo se salió de esa crisis? Con políticas keynesianas, políticas en donde hay necesidad de una participación coyuntural del Estado para regular las crisis. Ojo, Franklin Delano Roosevelt, el único presidente de los Estados Unidos que fue reelecto 2 veces, o sea, fueron 3 veces las que estuvo, la primera reelección y segunda reelección. Después lo eliminaron. Él aplicó la famosa política del New Deal, el nuevo desafío, estableció políticas de Estado distributivas. Desde la Segunda Guerra Mundial se aplicó todo este tipo de políticas y una de ellas, recuerdo aquí en Honduras, ya se ha aplicado todo esto, es que esto no es nuevo. Si usted ve la historia
de la gestión pública en los 60, 70, 50, 60, 70 en Honduras. Ahí se definía lo que se conoce el encuadre del crédito y decían, créditos que van orientados hacia agricultura, silvicultura, caza y pesca, o sea, el tema rural, tendrán una tasa de interés preferencial del 4%, por ejemplo, en la época. Préstamos para la industria manufacturera, tanto, menos, ¿verdad? O sea, casi al mismo nivel. Préstamos para la industria de la construcción, también, menos. Ahora, préstamos para el consumo, hay que elevarlos, porque las tasas de interés hay que elevarlas. Entonces, yo le adelanto, yo fui el creador, y usted lo sabe muy bien, del Banco Popular, ¿no? Que es ley, le aclaro. Fue aprobado por unanimidad en el Congreso en el año 2001, noviembre del 2001. ¿Y cuál era mi concepto? Era un concepto distributivo y aplicar no solamente el tema de las tasas, porque el problema del acceso, el problema financiero no solamente es la magnitud de las tasas, son las condiciones que usted establece al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, dentro de ellos es el objetivo. Y yo establecía no solamente ese tipo de hechos, sino que al mismo tiempo la necesidad de un seguro agropecuario, por ejemplo, en el cual la mayoría de los bancos no se meten por el tema del riesgo que hablábamos, pero hay necesidad en Honduras. Hablábamos también sobre la necesidad de que todos los trabajadores tuviesen derecho a pensiones y jubilaciones. ¿Por qué no? Porque solamente lo tienen algunos del sector privado, pocos, y sí lo tienen dentro del sector público. ¿Por qué no es un derecho final? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Sí, hay necesidad, porque en Honduras, y aquí termino, sé que lo que voy a decir no les va a gustar a algunos. En Honduras hay 3 mercados de servicios que son cuasi monopólicos. Tienen cultura cuasi monopólica. ¿Cuáles? Que hablan, los digo. Dígalos. Finanzas, 2 bancos. Sistema financiero. Sistema financiero. 2 bancos controlan el 60% de los depósitos, el 60% de los préstamos, y ellos son los que determinan el mercado financiero. Que aunque exista, vea, en teoría económica, si hay exceso de liquidez, las tasas de interés. Mire, y nadie debería molestarse. Perfecto, deberían disminuir. Pero ¿por qué no ocurre en Honduras? Este es un debate que, así es, que el país lo necesita. Así es, pero yo sé que como político y tengo todo ese tipo de reacciones adversas. ¿Por qué? Por decir la verdad, pues lo siento. Yo prefiero ser un buen ciudadano que un presidente maniatado. ¿Y los otros rubros? Entonces, el otro rubro, usted lo tiene en telecomunicaciones. Es un duopolio que funciona como práctica monopólica. Le doy el tercero. No es... ¿Y por qué no? Si ya dijo los dos primeros. El tercero es monopsónico, un solo comprador, el caso de energía, y hay 3 o 4 vendedores a precios sobredimensionados. Precios en donde el valor de mercado, el precio de mercado, yo ahí sí, lo he dicho varias veces, ¿por qué están solamente renegociando los nuevos contratos de generación de energía? ¿Y por qué no hacen una auditoría forense de todo ese montón de contratos en donde el precio de mercado era 5 centavos de dólar el kilovatio hora y nosotros pagamos contratos hasta de 27 centavos de dólar el kilovatio hora? Perdón, si yo hablo de centavos, la gente diría, bueno, 5 centavos de dólar el kilovatio hora y 27 centavos, o sea, eso significa casi 6 veces más el precio de mercado. Todo eso es corrupción. En otras palabras, eso son miles de millones que ha pagado el pueblo hondureño en beneficio de unos cuantos. Okay. Y aquí termino. Los Estados Unidos, muy inteligentemente... Este es el tercer intento por terminar suyo. Sí, ¿sabe por y así qué? Se me va corriendo el tiempo. No. Yo le termino en 15 segundos. Estados Unidos en 1929 aplicó una política antitrust, antimonopólica, que continúa. ¿Por qué? Porque para el capitalismo es importante que funcione la competitividad, no los monopolios. En los países como los nuestros, los que dicen que son capitalistas y que defienden el capitalismo también son enemigos de él mismo, porque lo que les interesa son mercados cautivos, mercados cerrados, imposición de sus propias disposiciones. Le adelanto. Si funcionasen las reglas de la economía en Honduras, el exceso de liquidez haría que las tasas de interés en Honduras estarían no menos de la mitad de las vigentes. ¿Pero por qué? Aquí se ponen de acuerdo 2 dueños de bancos y deciden no bajar las tasas de interés. Como lo ven, es un tema sensible, pero aquí, en Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro, no podemos rehuir a debatir este tema. Seríamos unos cobardes si rehuimos a debatir este tema, porque este tema es fundamental. Es fundamental. Una población que no tiene acceso a los créditos para producir, ¿qué pasa con esa nación?
¿Qué pasa con esa nación? Pero estoy viendo la sección 1, tasas de interés de la ley del Banco Central que dice, pero el Banco Central podrá regularlas. Podemos ponerla en pantalla, por favor. Pero el Banco Central podrá regularlas cuando las circunstancias económicas así lo requieran. Sí. Las circunstancias económicas del país están para que el Banco Central regule las tasas de interés, don Mauricio Díaz Burdet, en este momento. Muchas gracias por la oportunidad, licenciado Renato Álvarez y colegas Roberto y amigos Nelson Ávila. Nelson fue mi primer jefe en Naciones Unidas hace muchísimos años. Y sigo expresando admiración y respeto. Y fue uno de los mejores funcionarios de las Naciones Unidas. Trabajamos para que la gente conozca. Él era el administrador del Programa Nacional de Refugiados y Desplazados, ¿no? Que yo también coordinaba en Naciones Unidas. Gracias. Y Mauricio, como siempre, un economista muy inteligente. Le recuerdo que tiene que saludar a su hija que está cumpliendo años. Sí, sí, en realidad lo tengo como el mayor nivel de rentabilidad que he tenido en mi vida. Más que las tasas de interés. Mi mejor capital es mi familia, mi esposa y mis hijas. Y hoy, Elenita, que estás cumpliendo años, te quiero decir desde este lugar que te amo, que deseo que seas feliz siempre, que eres un orgullo para tu padre y para tu madre y para el resto de la familia. Y por lo tanto que hoy no estoy ahí en cierta medida, pero muy pronto estaré también físicamente como estoy con mi corazón. Ahora debo de hacer lo que también Dios me ha dado oportunidad de realizar, hija. Te amo. Sobre estos temas yo quisiera ahondar en otros aspectos que pueden completar una arista importante. Y voy a subirme a algo que mencionó Nelson Ávila sobre la liquidez bancaria. De hecho, la que está contabilizada a enero, son más de 132 mil millones de lempiras. Eso dice que hay una cantidad importante de recursos que debiera de intervenir en el costo del dinero, en la tasa de interés. Pero también es importante destacar que hay notables diferencias entre la tasa de interés cuando uno tiene una cuenta de ahorro, cuando quiere pedir un préstamo para muchas cosas, con las tasas de interés del que llamamos dinero plástico, de las tarjetas de crédito. Y la experiencia de hace algunos años llevó a que de manera increíble, y esto casi no lo creen en ningún foro internacional especialmente, se llegó a pensar que la mejor tasa de interés era el 56% anual. Ese es el nivel de desajuste que hay en términos de las tasas de interés, y al final se convirtió en una tasa tan alta que hay bancos que pueden prestarle a la mitad de ese valor, que de todas formas es leonino, y hasta un 20%. Yo me quedé sorprendido ayer, Mauricio, cuando alguien me dijo que aquí hay al menos un banco que presta con un 72% de interés. Claro. ¿Cómo le digo? Sí. 72% nominal. de interés, le digo. Nominal. En las tarjetas de crédito existe. En las tarjetas de crédito. O sea, y terminando mi idea, hubo un momento en que se cobraba entre 150 y 250%. Aquí habrá que considerar otro sector que normalmente no se ve, lo que popularmente llamamos los agiotistas, esos que están en las construcciones prestando dinero, esos que están ahí en las oficinas merodeando cuando se van a tardar los pagos y ahí prestan por cantidades importantes de interés. En otras palabras, esto es un negocio muy redituable para alguna gente, pero es un negocio que tiene sabor a sangre. Hay personas que mueren, hay personas que no pueden educarse, hay personas que no tienen qué comer porque tienen que pagar altas tasas de interés, porque tienen que pagar castigos que no merecen. Eso significa entonces que sí es cierto que un Estado responsable puede tener y debe de ejercer la opción de regular la tasa de interés. No voy a entrarme al tema normativo porque ya está definido quién lo hace. Correcto. Y digamos que sí puede haber varias iniciativas y en nuestro país hay muchos cambios que tienen que ver con lo jurídico y que al final pesan. Pero no deja de ser razonable pensar que muchas personas no pueden sobrevivir
para tener una vivienda. Y voy a sacar el ejemplo personal sin ánimo de arrogancia. Mi hija no puede tener el salario que le piden para comprarse una casa. Y no estoy hablando de una casa en los lugares más caros de Tegucigalpa, pero no podría. Y los padres tenemos, dicho con todo amor, hija, que ver cómo apoyamos a nuestros hijos para que puedan sobrevivir. Eso en el caso de los que son privilegiados, de personas como nosotros. Pero hay algunos, como una vez me lo dijo un albañil, yo he hecho muchas casas y nunca tendré la mía. Nunca construiré la mía. Quiero ir entonces a este tema vinculando lo financiero, vinculando un poco el tema de derechos básicos que tenemos las personas, expresar lo siguiente: definitivamente que ha habido un abuso y el nivel de rentabilidad que pueden tener es desmedido, y habrá que agregar un elemento que creo que también es importante y que no estoy seguro si la ministra lo dijo, pero tengo varios años de venirlo razonando y he escuchado algunas frases sobre esto. Y es que en realidad muchos de los bancos y de algunos de los banqueros se autoprestan. Es decir, que esas son las tasas de interés más bajas. Son los préstamos relacionados. Son los préstamos relacionados. Y la palabra relacionados es porque tiene cierta implicación de delito. Y no deja de ser válido pensar, bueno, pero ¿quiénes son los que en su mayoría aportan ese recurso? Pues un montón de personas que no ganan mucho, que están a la expectativa de obtener un financiamiento para resolver un problema inmediato como de muerte, un hospital, un problema para terminar de pagar la colegiatura o comprarle los cuadernos a los niños y a sus niñas, etc. Esto nos dice entonces que efectivamente habrá que indagar un poco cómo puede haber algo de justicia financiera. No involucro aquí el tema fiscal, sino de justicia financiera, de cómo acceder a un crédito que, si bien debe de ser contemplado como un negocio, y con esto lo que quiero decir, bueno, no estamos condenando el sistema financiero hondureño, que aquí, que allá, no, estamos diciendo que es necesario que exista, pero también que pueda tener pues una rentabilidad más justa, una rentabilidad que le permita recuperar sus costos y ganar un poco, pero no que sea capaz de enriquecer en pocos meses un poco más también a las personas que ya concentran demasiados recursos. Y eso es fundamental porque si no el Estado no tiene expectativa de desarrollarse, y es fundamental también porque ningún gobierno va a tener la capacidad financiera de atender la gran demanda que existe en todos los temas importantes en el país, porque el costo del dinero también afecta al gobierno. Concluyo con otro punto que puede ser también parte de estas aristas. Del lado académico y en la que yo estoy involucrado firmemente ahora en la Universidad Nacional, uno puede advertir también que hay cierta teoría económica que es muy antigua, hay cierta teoría económica también que se puede acomodar a los intereses de uno, pero lo concreto es que toda teoría económica debe de ser modificada y ajustada para el bien común. Y eso nos lleva quizá a la última arista. Bueno, hay una gran cantidad de recursos que han sido dilapidados de los institutos de jubilación y pensión, que pueden ser y han sido por muchos años fuente muy gruesa de recursos, pero que en este momento incluso tienen problemas legales a unos directivos de uno de estos institutos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que contemplar todos los elementos que contribuyen a determinar el costo de la tasa de interés, y a eso habrá que agregarle lo que Roberto Lagos planteaba, el nivel de riesgo, en la medida en que yo tengo menos probabilidad de pagar, en la medida en que yo tengo menos con qué valerme de un crédito, una hipoteca, entonces el nivel de precio de la tasa de interés sube. Ese es el puntito que quiero entrar con Roberto Lagos, que fue el primero que mencionó. Si es coherente estas tasas de interés para los micros, para los pequeños y medianos empresarios que mencionamos
al inicio con los niveles de riesgo que representa para el sistema financiero prestarle a un microempresario, tasas entre 6.0 y 62.0. Pero esto va a ayudar como insumo también, Roberto, antes que respondas, porque sé que es válido que participes en este momento. Las utilidades acumuladas entre 2016 y 2021. Ahí está la gráfica que la presento, fue otro cuadro que presentó ayer la ministra de Finanzas y la fuente declaración jurada ante SAR, o sea que esta es información oficial. Vamos, por favor. Miren ustedes, las instituciones financieras entre 2016 y 2021 obtuvieron utilidades de 47.596 lempiras. Información oficial del Estado de Honduras. Que conste, yo soy de los que cree que no es malo tener buenas utilidades y reinvertir ese dinero para generar más empleos y riqueza al país. Pero no es el cómo. A eso vamos, y esa es la discusión hoy en Frente a Frente. Sí. Ese es el debate hoy en Frente a Frente. Que hayan ricos que reinviertan su dinero y generen más empleos, a mí eso no me choca. Pero claro, el puntito es el cómo, el debate es el cómo. Y si el Estado puede regular. Ok, entonces vamos a lo que te planteé, Roberto Lagos. ¿Es coherente estas tasas de interés para los micros, para los pequeños y medianos? En Honduras, por el simple hecho del riesgo que presenta prestarle a un micro que tiene menos garantías, ¿con qué responderle a un banco? Ahí es donde tiene que entrar el tema de protección al consumidor, ¿verdad? Yo pienso que esa es la clave. Lo que pasa es que nuestras instituciones no son fuertes y, por ejemplo, dentro del Comité de la Competencia se debería de proteger al consumidor. Y esa es otra parte importante que una reforma debería incluir. ¿Cómo se protege al consumidor, por ejemplo, para que las tasas de interés en tarjeta de crédito no mutilen a la población? ¿Verdad? Pero todo eso tiene que ser pensado y estructurado. Yo estoy de acuerdo. El mercado, cuando opera bien, no se debe intervenir. Así es. Pero en el momento en el que el mercado está dando señales que existe algún tipo de desequilibrio, el Estado debe intervenir para resolver esa distorsión. Ahora, la parte clave es, cuando el Estado debe intervenir, debe hacerlo de forma, en primer lugar, creíble, técnica y con un planteamiento estructurado de cuál es la dirección que se piensa tomar. Le voy a dar un ejemplo. Todos sabemos aquí que hay una conexión entre las tasas de interés y la inflación. Duda. Si se manejara bien la inflación también, ¿verdad? En nuestro país, lo cual no se ha hecho, eso se vería también un poco reflejado. En la inversión, también, exactamente. Se miraría. A más alta tasa de interés, menor inversión. Menor inversión genera aumento de pobreza. O sea, que un aumento de la tasa de interés produce pobreza. Eso es Entonces, un elemento importante. Tenemos que ver esa conexión entre inflación y las tasas de interés, pero nadie está haciendo ese análisis. Nadie está haciendo ese análisis. Entonces, son todas estas variables que son las que nos ayudan a determinar, ¿verdad?, cuál debería ser tasa de interés óptima para una economía como la hondureña. Y el otro punto, los márgenes de intermediación que mencionaba, ¿verdad? O sea, el margen de intermediación en nuestro país son elevados, pero ¿cómo los reducimos? Entonces, el tema es repensar bien o pensar bien cuál es la reforma que se debe realizar, incorporando todos los elementos de mejorar productividad para los pequeños empresarios, tema de protección al consumidor. Y algo importante que se ha tratado de implementar, pero nunca se implementa de forma correcta, son los fondos de garantías. Y a mí me parece un instrumento positivo, que si se hace de forma correcta puede tener impacto, ¿verdad? Y que entonces puede darle ciertos incentivos, generar incentivos en la banca para que realice préstamos a las personas de más bajo nivel a menores tasas de interés. El problema es que todos estos temas fueron satanizados debido al mal manejo en la administración anterior, porque no tuvieron el impacto deseado los fondos de garantías. Sí. Para mí me parecen instrumentos relevantes que pueden permitir a la ciudadanía tener acceso a crédito y generar algún tipo de alivio. Ahora, tengo que ir a una pausa comercial, pero quiero ir dejando conclusiones. ¿Coinciden entonces que no puede un país como Honduras salir adelante y que su gente tenga acceso a créditos y a dinero barato, no regalado, con esas tasas de interés
que está cobrando el sistema financiero nacional. Completamente. Ahí coinciden los tres con eso. Renato, y discúlpeme que lo interrumpa. En la historia de las dos crisis mundiales ha sido el Estado el que ha intervenido. El mercado no se ha autorregulado. En la década de los 30 fue el gobierno de los Estados Unidos que intervino, y ahora en el 2008, vea el libro Caída Libre de Stiglitz, por ejemplo, es muy sugestivo. Fue el gobierno de los Estados Unidos el que tuvo que emitir una enorme cantidad de recursos para trasladarlos al sector financiero para autorregular. Nelson Ávila me está diciendo que si dejamos este asunto al mercado, el reducir las tasas de interés, ni soñemos que las tasas de interés van a bajar en nuestro país. Completamente. Entonces coinciden los tres en que el Estado debe intervenir. Totalmente, pero de hacerlo de forma ordenada. Así es. Y con conocimiento. Y con conocimiento. Con porque ese visión. es el problema, no por decreto. Así es, con visión y con compromiso. Ok, eso merece que profundicemos entonces. ¿De qué manera debe intervenir el Estado? ¿Cómo debe intervenir el Estado? Para ponérselo más sencillo, ¿a lo loco o con orden? Que así lo entendemos, porque estos conceptos de economía no todo mundo los entiende. Y lo otro, este es el momento propicio, la coyuntura que vive Honduras en este momento, es el momento propicio para que intervenga y regule las tasas de interés el Banco Central de Honduras. Este momento, hoy que tenemos, ¿qué fecha tenemos hoy? 23 de mayo. 23 de mayo de 2023, porque ya lo establece la ley. Y volvamos a la ley, volvamos al artículo 48 del Banco Central de Honduras, que dice lo siguiente en sus dos últimas líneas. El Banco Central podrá regularlas, refiriéndose a las tasas, cuando las circunstancias económicas así lo requieran. Las circunstancias económicas del Estado de Honduras ahora mismo están para que el Banco Central regule las tasas de interés. Después de la pausa, Mauricio Díaz Burdet, Roberto Lagos y Nelson Ávila. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales, @Frente a Frente HN. Damos lectura en este momento a sus comentarios a través de la red. Emín Rivera Martínez comparte, en realidad no deberían, esa es una atribución de los bancos centrales, quienes definen la política monetaria de un país para ejecutar acciones que influyen en el costo del dinero y en la cantidad de dinero disponible en una economía. José Luis Moncada comparte, no, como expresidente de la CNBS, no es facultad de esta institución. Además, ese cuadro no responde a la realidad. Dustin Santos comparte, no debe, las tasas de interés, entre otros elementos, representan la prima de riesgo del cliente que demanda crédito. Los micro y pequeños, por su escala, rubros, informalidad, otros tienen mayor riesgo que otros sectores. Por otro lado, son fondos privados de los ahorrantes. Alberto Bermúdez comparte, urge regular esos intereses, el pueblo no necesita a tasas tan altas, no hay que seguir empobreciendo al pueblo. Albert comparte, la gran injusticia y negocio del sistema bancario, y por tal razón es uno de los sectores que más crece. Los ahorrantes confiamos nuestro dinero con los depósitos y nos pagan un 2% anual de interés, y ellos nos prestan nuestro dinero en un 62% anual. Que alguien regule esto. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, me agrada profundamente la llamada del presidente de la Asociación de Instituciones Bancarias, don Manuel Venancio Ponce. Y me agrada... Bueso, don Manuel Venancio Bueso, don Venancio Bueso, así lo conocemos. Porque generalmente yo desde hace décadas que trabajo en esto, cuando uno llama a la IVA, no podemos opinar de eso, no podemos opinar de eso. Es un mundo bien cerrado para debatirlo así públicamente, es un mundo cerrado. Pero por eso me agrada, siguiendo los pasos de su papá, de don Jorge Bueso Arias, que no le teme enfrentar el debate, porque esto es debate en un Estado democrático. Así es. Esto es un debate en un Estado democrático del que no podemos rehuir. De por medio está el país que se muere.
Lo que hacemos es que las cosas se hagan en base a ley y se hagan con orden, no a lo bruto, no a lo loco. Entonces, por eso me agrada que esté en comunicación con frente a frente el presidente de la IVA, don Manuel Venancio Hueso. Don Manuel, bienvenido, buenos días, es un placer escucharle aquí en el programa. Buenos días, Renato, buenos días a tus panelistas. Sí. Buenos días a todos sus televidentes. Me imagino que usted se está comunicando con nosotros por el debate que se está generando con Mauricio Díaz Burdet, Roberto Lagos, Nelson Ávila y estas valoraciones sobre si debe en esta coyuntura del país ahora mismo el gobierno intervenir en el sistema financiero con la regulación de las tasas de interés. Así es, Renato. Muy bien. Mire, para empezar, el doctor Nelson Ávila dijo que 2 bancos concentraban el 65-60% de los depósitos. Eso no es así. Los 2 bancos más grandes están lejos de concentrar el 60% de los depósitos. ¿Aló? Sí. ¿Me oye? Sí, muy bien, le estamos escuchando muy bien, don Manuel Venancio. Gracias. Bueno, estos bancos no concentran el 60% de los depósitos, tan largo de eso. De ahí, ayer en el cuadro que presentó la señora ministra, sacaba por distintos sectores de la economía las tasas a que los bancos prestábamos y llamaba la atención el BENIPYME, que llegaba hasta el 62%, creo que decía ella. Pero ahí no decía ella cuántos préstamos hay y qué porcentaje de préstamos están a esas tasas. Yo le aseguro que a 62%, como decía ahí, si acaso es que hay, no es ni el 0.25 del total de préstamos que la banca ha dado a las MIPYME. De ahí otro tema de la liquidez. Acordémonos que todos los bancos debemos tener reservas secundarias arriba del encaje para cubrir fuertes retiros de depósitos o una demanda alta de préstamos que pueda dar en cualquier momento. O sea, pues que parte de ese exceso de liquidez es sano que haya. Sí puede ser que haya un poco más de lo que necesitamos. Por otro lado, las tasas hoy día han bajado considerablemente. Hoy yo me atrevería a decir que lo que se le presta a una MIPYME con garantías debe andar en un promedio de entre 12 y 14%. Lo que distorsiona tal vez las tasas que mencionan ahí son los financiamientos de las tarjetas de crédito. Pero eso se debe a que en Honduras tenemos la mala costumbre de no usar la tarjeta de crédito como medio de pago, sino como medio de financiamiento. Y en todas partes del mundo, financiarse con tarjetas de crédito es sumamente caro. De ahí se habló de los préstamos a partes relacionadas. Ya la Comisión Nacional de Bancos y Seguros regula a los bancos que no pueden prestar a menos de dos puntos abajo de lo que el banco le está prestando a ese sector. O sea, que si una parte relacionada está en turismo y el préstamo el turismo es 14, como banco no le podemos prestar a menos de 12. Y por otro lado, yendo al tema que nos ocupa, que es la regulación de las tasas de interés, es cierto, el Banco Central lo puede hacer, pero ¿a qué nos llevaría eso? A que los bancos de repente van a haber sectores que no los vamos a querer atender. Para eso están los bancos de desarrollo. El señor Díaz Burdet hablaba de préstamos para vivienda.
con los fondos de Banprovi es bien accesible obtener financiamiento para una vivienda porque le dan plazos largos que la banca pues difícilmente podemos dar esos plazos de 30 años, en cambio Banprovi sí, y eso hace que las cuotas sean relativamente bajas y creo que la mayoría de las veces mantiene tasas fijas. Por otro lado, fijar las tasas es más o menos entrar a un control de precios. ¿Qué pasaría si a los productores de frijol les dicen que no pueden vender a más de 500 lempiras el quintal de frijol? Nadie va a sembrar. Igual son los bancos. Si me dicen que a mi pyme le tengo que prestar al 5 o 6% con fondos propios, muy difícilmente una MIPYME va a obtener financiamiento de la banca. Va a tener que ir a donde los agiotistas, que ya sabemos que ahí los préstamos sí son al 4 o 5%, pero mensual, no anual. O sea, pues que yo no creo que sea conveniente regular los precios. Creo que el cuadro que presentó ayer la señora ministra distorsiona mucho porque no habla ni siquiera de tasas promedio para ilustrar a la población a cuánto está para MIPYME, cuánto está para energía, y mucho menos habla de porcentajes de préstamos que están dados a esas tasas altas que salen ahí. Eso es lo que yo quería explicarles ahí. Es que estoy buscando el cuadro a que se está refiriendo don Venancio. Aquí ya se me activó esto. Este es el cuadro. Este es el cuadro al que se refiere él. No sé si tiene televisor don Manuel Venancio. Sí, sí. Este es, ¿verdad? 112.484 micros han recibido financiamiento por 16.244 millones de lempiras a una tasa de interés entre 6.2 y 62.5%, que 13.302 han recibido 62.000 millones a una tasa de interés entre 6.0 y 42.0%, y 1.612 medianos han recibido 56.147 millones de lempiras a una tasa de interés de 6.2 y 22.0, y que 787 empresas han recibido 197.000 millones a un interés de entre 6.1 y 18.0%. ¿Alguien tiene una reflexión ahora mismo que escuchamos a don Manuel Venancio, a quien le agradezco, porque me parece que esto es importante, don Manuel Venancio, que como presidente de la IVA tome el teléfono, llame, debata, que esto es lo que le falta a Honduras. Exacto. Debate, sin descalificarnos, sin miedo. Estas cosas le hacen falta a Honduras. Y son estas cosas las que hacen crecer la democracia, que hacen crecer los medios, que hacen crecer la credibilidad de los periodistas y de los dueños de medios de comunicación. Pensando en Honduras, debatir de manera limpia, ordenada. Tú querías decir algo, Perdón, sí. Renato, yo aprovecho más bien para felicitarlo a usted y a este canal por generar el debate sobre estos temas sustantivos. Como usted dice, esto ayuda a la democracia, y esto ayuda también a la función periodística, y yo no lo hago, que es fundamental en nuestra nación. Partiendo de una premisa, yo no soy hombre ideologizado. Yo no soy hombre ideologizado, pero también estoy preocupado por el país. Así es. Todo mundo huyendo del país. Yo estoy esperando el momento que mis hijos me digan: papá, autorízame, me voy del país. Yo no quiero que eso suceda. Tengo derecho a estar preocupado y a plantear con democracia y sin ideologías de ningún tipo una temática que me parece que es saludable para Honduras. Roberto. Sí, para el punto de don Manuel, sí me parece relevante algunas observaciones que realiza. Por ejemplo, en esa gráfica usted no puede observar medias. Y adicionalmente yo pienso que se tiene que hacer una desagregación sectorial. Sí, pero la media es fácil, ahí tiene el dato. No, el monto pero, y la cantidad de... Sí, pero tiene razón en que se tiene que realizar la desagregación sí, para identificar sin duda. en qué sectores tenemos que impactar la economía y en qué sectores tenemos que hacer esa reducción en tasas de interés, o en qué sectores tenemos que promover, ¿verdad? Con reformas para garantizar que los microempresarios tengan acceso al crédito. Eso desde la perspectiva, pero sí me parece importante tener la discusión. Claro. Porque esto es lo que promueve al final. Si más personas dentro de la economía tienen acceso a crédito, si más personas adicionalmente pueden generar empleos, ¿verdad?
Entonces, al final... Crédito productivo. Crédito productivo. Porque ese es el otro problema de la banca que podemos hablar también. Sí. Y ya que está el presidente... Va a generar más empleo, va a generar más consumo y al final beneficios para todos, para los hondureños, ¿verdad? Entonces, me parece importante tener la discusión y me parece importante, porque mire, yo una crítica que sí le realizo al gobierno es que muchas veces cuando realizan las presentaciones y las gráficas son un poco tendenciosas. Y se lo digo porque al menos yo cuando... Yo estudié un doctorado en los Estados Unidos y si presentara eso, mi asesor me hubiese dicho como que desagregame los elementos para poder entender en qué sectores tenés que intervenir, en qué sectores el gobierno debería intervenir. Sí, entonces mira, yo voy a aprovechar porque el hombre está ocupado, el presidente la iba, para que nos diga qué debe hacer el Estado de Honduras para que la gente que menos facilidades tiene de conseguir dinero fresco y barato para ponerlo a producir en el país, lo consiga, don Manuel Venancio Bueso. Esto es fundamental. Bueno, primero crear certidumbre, dar las condiciones apropiadas para que haya inversión. Seguridad tanto personal como jurídica. Imagínense, nosotros hemos visto en MIPYMES cantidad de gente que arrancan bien, el negocio va floreciendo y la extorsión termina con ese emprendedor que con mucho esfuerzo había arrancado un negocio. Por otro lado, hablaban ahí don Nelson decía de que era fácil sacar la media. No, la que hay que sacar es la tasa ponderada de esos créditos para saber cuál es la tasa real a que está la banca prestando a esos sectores. Y de ahí pues tenemos a Banalesa también para los pequeños productores que lo han reactivado. Es cierto, yo reconozco, no todos los bancos tienen presencia en el agro, sin embargo, habemos 4 o 5 bancos que sí financiamos agro. MIPYMES, casi todos los bancos tienen programas para MIPYME y le digo, pueden ir a chequear las tasas y están muy largo de ser esas tasas de 40 y pico % que hablan ahí. Eso le repito, eso es financiamiento con tarjeta de crédito, que es un error. Yo creo que los créditos a MIPYMES deben de andar en 16, 18. Hay bancos que dan créditos a 18, 20% sin ninguna garantía, sin ningún aval. Ya cuando van con hipoteca y todas las tasas bajas. Así es que usted me pregunta qué debe hacer el gobierno, crear las condiciones necesarias para que haya inversión. Hablando del sector MIPYME, la extorsión es un enemigo grande de los MIPYME. Te repito, yo he visto fracasar emprendedores que arrancan bien y cuando el negocio va creciendo, tiene la extorsión y hasta ahí llegó el negocio. Aquí quiere aportar algo Mauricio Díaz Burdett. Creo que don Venancio Bueso es en realidad también el heredero de un planteamiento de uno de los economistas más influyentes que ha tenido el país y que ha tenido mayor independencia técnica y sin duda mayor credibilidad, don Jorge Bueso Arias. Por eso no me sorprende que sea el Banco de Occidente el que lidere la mayor cantidad de crédito al sector agrícola, que es donde el nivel de riesgo en algún sistema que tiene que ver con la asignación de recursos, pues se puede considerar de mayor riesgo. Ahora, el punto es que hay una actitud positiva. Mi balance es que hay deseo de resolver dificultades y problemas. Esto probablemente nos lleve a algo complementario, cómo tener un sistema financiero que pueda ser de acceso para una gran cantidad de personas y empresas que no lo pueden tener en el sistema normal. Eso sucede también en todas las economías. Nosotros lo podríamos formalizar y tomar la experiencia de muchos lugares. Pero también es importante destacar, hasta ahora tenemos un sistema financiero sólido y robusto que es necesario continuar teniendo, porque de lo contrario sí las cosas se nos pueden poner un poco más complicadas. Y esta actitud de reflexionar y de proponer
me parece que también debe de ser llevada al escenario que corresponde, al escenario de los equipos técnicos y de la academia, no al escenario de la discusión de los grandes intereses o de las personas que no son quizá las más apropiadas como para poder desligar de su corazón pues el tema de los recursos y de las ganancias. Eso me permite decir que hay que hacerlo, si hay que hacerlo en el país, hay que hacerlo rápido, lo más consensuado posible y con la mayor carga académica y técnica para que sea resuelto el asunto y que todos ganemos, porque Sin aquí prejuicios. no se trata de destruir, se trata de construir, se trata de robustecer. Y eso es una responsabilidad de todos. ¿Sabes? Que a mí me ha gustado mucho la participación de don Venancio Hueso, muy constructiva. Muchas gracias. Y tengo un minuto para Nelson. Sí, cuando se constituyó la primera ley de la banca y bancos centrales, etcétera, etcétera, eso fue en 1950, ¿no? Inmediatamente después de la dictadura de Carías, el presidente Gálvez tuvo esa visión. Y si usted lee qué es un banco, verá que el objetivo fundamental de un banco es contribuir al desarrollo de la nación. Aunque les enoje a algunos banqueros, yo le diría, la mayoría del crédito bancario no va para el crédito productivo, hablemoslo claro. ¿Explico? Ahora me dirían, es que en la parte se va más por consumo, etcétera, etcétera, pero para las naciones lo fundamental es que contribuya al crédito productivo, eso por un lado. Por el otro, sí, pueden ser 2, 3 bancos, pero no podemos ocultar el hecho de una racionalidad cuasi monopólica que existe en una serie de decisiones. Y yo creo que por encima de los sectores está el interés de la nación. Eso es difícil a veces que se comprenda, porque en esta nación nuestra, la corpocracia es la que domina también. O sea, se sustituye la democracia por algunos grupos. Discúlpeme, usted no es responsable de lo que yo digo, Renato. Por algunos grupos, aquí el que es empresario juega solamente por su interés. El que es banquero solamente... Bueno, hay que diferenciar entre la cultura bancaria y los dueños de bancos. Hay dueños de bancos que no tienen cultura bancaria, hablemoslo claro, ¿verdad? La cultura bancaria, ¿qué es? Un negocio con cierta seguridad, con garantías adecuadas, con una tasa de rentabilidad razonable y a un periodo determinado. Aquí pareciese que hay algunos que más bien piensan en la máxima tasa de ganancia con la máxima garantía. ¿Me explico? Eso es una lógica completamente diferente. Entonces, yo sí creo, y me parece que lo que dice el señor Venancio, conozco muy bien a don Jorge Hueso Arias, una persona a quien yo también admiro, y coincidimos en el tema monetario sobre la reevaluación monetaria, le adelanto, ¿verdad? Por algunas razones, que eso está en contra de lo que el mismo banco, de lo que el mismo Fondo Monetario establece. Entonces yo sí creo que es importante hacer profundas reformas. Aquí es importante un debate pensando en la nación y también pensando en que se fortalezcan precisamente todos los sectores, incluyendo el sector financiero. Termino con don Manuel Venancio Hueso, presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Luego quiere intervenir el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Don Manuel Venancio. Sí, Renato, yo considero que regular tasas no es lo que va a hacer que la banca dé más o menos crédito a los distintos sectores. Insisto, lo que va a hacer que la banca o que haya más demanda, porque acordémonos que el negocio de los bancos es prestar dinero. A nosotros nos gustaría que cada cliente que llega a solicitar un crédito califique para el mismo, porque ese es el negocio de los bancos. Es como que alguien llegue a un distribuidor de carros y no le quieran vender el vehículo, teniéndolos. El negocio de nosotros es prestar dinero. Pero bajar las tasas, regular las tasas, mejor dicho, no creo que vaya a ser a incidir gran cosa en que los bancos deseamos prestar o no prestar a ciertos sectores. Más bien puede hacer que aleje la banca de ciertos sectores que con una tasa regulada ya no sean atractivos para la banca. Esos sectores que a los que le quieren bajar o a los que consideran que hay que bajarle la tasa, pues lo pueden hacer por medio de los bancos de desarrollo, por medio de Banaresa, por medio de Baprovi. Y hay
Hay otras líneas de crédito de bancos del exterior que también permiten a la banca privada prestar a bajas tasas de interés. Entonces yo creo que lo que se necesita es crear certidumbre, crear las condiciones adecuadas para que haya inversión. Imagínense en el agro, invasiones, todo eso y que nos están combatiendo, eso aleja a los pocos bancos que prestamos en el agro, pues no deja de preocuparnos. Así es que, repito, yo creo que lo que se deben de crear son las condiciones adecuadas para que se active la economía, para que haya inversión. Le agradezco mucho su participación. No sabe cuánto aprecio su llamada. ¿Sabe por qué? Porque estas son las discusiones que el país debe tener. Así es. Y sin descalificarse. De altura. Así es. Estas son las discusiones que el país debe tener. Y como el país no las tiene, deben haber medios de comunicación y programas que asuman esa responsabilidad. Y sin prejuicio, sin ideologías extremas. Todos tenemos nuestra propia ideología, pero sin extremos, pues sin dogmatismos. Yo odio el dogmatismo en la gente. Entonces, si el Estado como tal no facilita esta discusión entre sectores tan importantes como es el público y el sistema financiero, que los medios asumamos ese rol y con orden, con responsabilidad. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Es lo que pretendemos hacer. Si no, este país se nos hunde. Se nos hunde. La gente se nos va. Ahí vamos a quedar en esa lista de países miserables, con tasas de inflación de 400%. Óigame, el día que tengamos una inflación de 400%, que hay una guerra civil, hombre, aquí nadie va a poder comprar su comida. Entonces discutámoslo a tiempo, sin miedo. Discutámoslo a tiempo, con honestidad, antes de que esto estalle, antes de que esto se anarquice. Y así, con orden, con aprecio, con fidelidad a la relación humana. Así. Y pensando en el bien común. Claro, es que no tiene sentido nada, ni el Estado mismo, si no es buscando el bien común. Yo no entiendo otra cosa, y me parece que es una distorsión el que crea que se nace para solo vivir bien él y no pensar en el bien común. Ese es el sentido de todas las cosas. Eso es lo que predica la iglesia, el bien común. Bueno, voy a escuchar al exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Muchas gracias, don Manuel Venancio Hueso, muchas gracias por tener la entereza de abordar este tema con altura, aunque disienta de algunos criterios. Pero el Estado debe abordarlo así, y la banca igual, y ver qué se puede hacer por el bien común, por encontrar ese bien común. Pedro Barquero, buenos días, te escuchamos aquí en Frente a Frente. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a los amigos que están acompañándote ahí en el panel, y un gusto saludar al pueblo hondureño. Mira, definitivamente, Renato, que el gobierno, el Estado, tiene la obligación de intervenir en la economía cuando la economía naturalmente no se orienta hacia el bien común. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se debe intervenir o cuál es la mejor manera de intervenir para este caso puntual del tema de las tasas de interés? La mejor manera, Renato, es a través de la generación de competencias, y te explico cómo. Si desagregamos esas cifras que presentaron ayer, que es lo correcto, tal como lo estaban mencionando tus panelistas, te vas a dar cuenta que la raíz del problema de esa distorsión que manifiesta la gráfica son única y exclusivamente una cosa: los intereses de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de atender ese problema? Poniendo competencia. Y eso el gobierno ya lo estaba trabajando desde el año pasado. Cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico, el año pasado, firmamos 2 convenios con Mastercard, una de las compañías de servicios financieros más grandes del mundo, con varios objetivos, 2 de los cuales eran: 1, poder emitir una tarjeta de crédito con tasas de interés de entre un 20 y 25% a través del RAP, del régimen de aportaciones privadas, y otro, que es un tema que no está en el foro, pero creo que es importante para el pueblo hondureño, establecer políticas públicas y medios de pagos alternativos para que las remesas que envían nuestros compatriotas de Estados Unidos puedan venir a un costo muy inferior del costo al cual actualmente se están enviando.
Ambos proyectos están en proceso entre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Secretaría de Desarrollo Económico, que fueron dos de los firmantes de ese convenio con Mastercard. Entonces, aquí el punto es, primero, desagregar las cifras para entender cuál es la verdadera raíz del problema, y segundo, que es las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Y segundo, buscar la mejor solución. ¿Cuál es la mejor solución? Siempre la mejor solución es la competencia. Entonces, una vez que se concrete este proyecto y que el RAP pueda sacar su tarjeta de crédito entre 20 y 25%, eso va a generar una sana competencia que va a obligar a los otros emisores de tarjeta de crédito a buscar eficiencias que los lleven a acercarse a esas tasas de interés. Ahora, hablando en el sentido más amplio de acceso al crédito, hay varios temas aquí que van más allá de solo la tasa de interés. Está, por ejemplo, el tema de ¿cuál es un problema al acceso al crédito? Primero, la educación financiera, Renato. Como bien mencionaba, creo que fue don Manuel Venancio, hay un problema de mala utilización de medios de pago. La tarjeta de crédito es el medio de financiamiento más caro que hay. Sí. ¿Y esto por qué lo utiliza la gente? Por dos razones. Uno, porque no hacen una adecuada planeación financiera para poder proyectar bien sus flujos e ir a negociar un préstamo de otro tipo a un banco. O dos, porque no está formalizado, que ese es otro tema importantísimo, la formalización para que tengan acceso a otros tipos de créditos. O tres, porque no tiene títulos sobre sus tierras, por lo cual no puede tener una garantía. Ese es otro tema importante, la titularización de las tierras. O también otro elemento es el respeto al derecho a la propiedad privada. Aquí, como te invaden las tierras, entonces, aunque tengas el título, también a veces en algunas zonas es difícil poner una garantía hipotecaria. Entonces, el punto es, Renato, hay una serie de aristas que van más allá de de las tasas de interés, que tienen que ser considerados en el análisis para poder entonces atender este problema de una manera integral, desde diferentes aristas, para poder dar una solución. Y la solución que tenemos que buscar no es la más fácil, Renato, porque la solución más fácil es decir, metamos un decreto y bajemos las tarjetas de crédito, y bajemos la tasa de interés en las tarjetas de crédito. Eso no es una buena solución. Una buena solución, como te dije yo, es poner competencia, analizar todas las demás aristas, ayudar a la formalización, ayudar a que haya competencia, y eso es lo que te va a llevar a poder realmente mejorar lo que es el acceso al crédito para el pueblo hondureño. Las cosas requieren más pensamiento, las salidas rápidas y fáciles nos van a meter en más complicaciones. Muchas gracias, Renato, un fuerte abrazo a ti, a los panelistas y al pueblo hondureño. Bien, Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico, tengo que ir a una pausa, luego retornamos, pero les digo que, recuerdan que al principio del programa hablé sobre esa gráfica del CAFTA RD. Sí. Miren, un tema capital. Ese es un tema capital. Sí. Ese es un tema capital, pero le voy a dar los últimos minutos sobre este tema del sistema financiero y las tasas de interés a Roberto Lagos después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por continuar enviando sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. Parte del desarrollo del ser humano es poder acceder a un préstamo, y hoy en día es muy difícil porque para tener un crédito se requieren muchos requisitos, y a esto hay que sumarle las tasas de interés altísimas. Leonardo Barrientos comparte: la fijación de las tasas de interés es en gran medida determinada por las fuerzas del mercado y las políticas internas de las instituciones financieras. Carla Sarmiento: ya es hora que se detengan tantos abusos del sistema financiero. Sofía Alvarado: los hondureños merecen tener un sistema financiero que regule los intereses y que los banqueros no se aprovechen de las necesidades de quienes adquieran un crédito. Continúa enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrente_HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. A Roberto Lagos, para terminar con esta temática, sí, y pasar a lo del CAFTA RD. No, a mí me parece súper interesante lo que proponía don Pedro, ¿verdad? Porque generalmente la entrada de bancos al sistema financiero lo que genera, o de nuevos productos que puedan tener una incidencia, ¿verdad?, sobre la reducción de tasas. Ese es un mecanismo viable, ¿verdad?, en el cual se podría reducir las tasas de interés en tarjetas de crédito. Y adicionalmente, como él lo menciona, competencia, pero para eso se debe tener una institución fuerte, ¿verdad?, que proteja al consumidor en estos temas, ¿verdad? Entonces me parece relevante, pero sí, la única conclusión que yo doy desde mi perspectiva, y esa es mi opinión personal, que si van a hacer ese análisis, por favor, no lo hagan vía decreto.
Y esa es mi gran conclusión, porque eso, más que generar un beneficio, lo que genera es un daño. Y que hagan todo con el análisis técnico correspondiente para determinar en qué sectores se debe hacer una reforma. Mira, es que a estos asuntos estructurales del Estado, los sectores que disienten sobre algo deberían ir con una mentalidad propositiva, de ceder en algunas cosas para aportarle al país. Y el sector público con una mentalidad abierta y a escuchar también. Claro. Esa es la mejor manera de resolver estos problemas de tipo estructural. Porque somos tan frágiles con nuestras instituciones, somos una sociedad tan dividida y con poca educación, con poca escolaridad, que aquí las cosas para el hondureño o es blanco o es negro. Y cuando no se acepta lo mío, entonces se me descalifica, se me agrede. Es decir, aquí no tenemos cultura de diálogo, ni cultura democrática ni cultura de diálogo. Sí. Pero yo creo que hemos llegado a un momento, por el bien del país, que lo estamos perdiendo. Es demasiada confrontación, polarización extrema. Necesitamos ese diálogo y con espíritu propositivo, ceder en función de los intereses del Estado de Honduras para buscar el bien común. Muy bien, miren ahora esto, y este es otro gravísimo problema. Los estadounidenses a 2023 nos están metiendo carne de pollo sin arancel, maíz, a excepción del amarillo, sin arancel. Miren este cuadro. Sí. Miren ahí la columna del 2023. Cero arancel. 0%. Arroz, 0%. Carne de cerdo, 0%. Lácteos. Los lácteos todavía están grabados con un 3%. El próximo año será 2%. Y en el 2025 nos podrán meter leche y derivados de la leche al 0%. Y va a competir nuestro aparato productivo agrícola si los estadounidenses nos meten sin arancel todos esos productos. Y entonces, esa es la gran pregunta, amigo don Mauricio Díaz Burdet. ¿Cómo tenemos que enfrentar este asunto del CAFTA-RD? Nosotros desde el principio pensamos que el acuerdo fue mal negociado y que llevó a beneficiar solamente a algunas familias del país que se incorporaron y han tenido niveles de utilidad espectaculares. Pero de hecho hubo una demanda concreta y específica, ¿verdad?, que le hicimos al Fondo Monetario Internacional, porque normalmente no se evalúa el impacto que tiene esta libre comercialización que tiene el país, y en donde hemos perdido casi siempre. De hecho, hay un documento que está aquí en pantalla, que fue uno que su servidor logró plantear a los primeros meses de muerto el doctor Raf Flores, que nos apoyó tanto y que nos decía de manera muy concreta cosas que están vinculadas a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso se está negociando. Si no valoramos bien el impacto desfavorable, yo me atrevería a decir, y las cifras son sacadas de la bolsa y de carácter personal, no de ningún lado donde yo estoy y pertenezco, yo calcularía que ahorita el déficit en los últimos 15 años puede llegar fácil a los 75 mil millones de dólares. Es decir, siempre perdemos. Y hay algo aquí de fondo, y es que no logramos aprovechar algo que el Tratado de Libre Comercio señala, que es el cumplimiento de salvaguardas. De hecho, había ahí un conjunto de medidas que podrían haber apoyado mucho la capacidad productiva del país. Y voy a decir un término que usamos en economía, pero no encuentro reemplazo en mi mente en este instante, para ser más eficientes y eficaces a la hora de vender. Tanto que incluso nosotros tenemos una aduana americana en Puerto Cortés que no le hemos sacado también todo el provecho. Pero de manera muy concreta,
nosotros creemos, y en esto apunto de manera enfática, de que el beneficio ha sido solamente para algunas personas, que ha afectado mucho la actividad productiva propia. De hecho, los déficits de producción de arroz son cada día más bajos, tenemos que importarlo. Los déficits que tenemos también en producción de maíz, que es un poco más el maíz amarillo que se utiliza en la parte agroindustrial, también tiene una caída fuerte, tanto que también la producción de maíz blanco tiene sus bajas, igual en el tema de frijoles. Pero hay algo que es interesante, es difícil encontrar, por ejemplo, que la porcicultura haya mejorado. Prácticamente la mayor parte de la carne de cerdo la importamos. La importamos, mucho también de la carne de pollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratado afectó la economía campesina y la economía del pequeño y mediano empresario. Y es válido pensar, en la administración anterior, Jorge Ramón Hernández Alcerro me pidió un documento que FOSDE hizo sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio, CAFTA, y de otros tratados, y nos comprometimos en aquel momento en ver la posibilidad de actualizarlo. No concluyó en nada, como muchas cosas, y ahora es una necesidad que tiene el país. Pero otra vez, bajo argumento técnico, de decir, bueno, esto es lo que realmente nos afecta y aquí hay cosas que nos pueden beneficiar. Porque de lo que se trata entonces es que la actividad económica tenga un mejor funcionamiento, no crear disfuncionamiento, es decir, que haya destrucción de generación de empresas y de empleo. Todavía es posible, es una iniciativa válida. Nosotros creemos que la iniciativa que ha tomado el gobierno puede ayudar. No es tan sencillo, efectivamente, como se negoció con un grupo de países. Claro. Muchos de estos países incluso tardaron en ratificarlo porque hicieron uso de esas reservas de manera muy inteligente. Por ejemplo, en el tema de la maquila, los nicaragüenses lograron que se produjera hilos, algodón, etcétera, propio. En cambio nosotros, que somos los maquiladores por excelencia de la región, no lo logramos. Igual Costa Rica tomó sus medidas y no digo que les va de maravilla, no sé si exactamente en todos los temas, pero le fue mejor. Y por lo tanto, sí, es necesario hacer una revisión y es necesario ver si efectivamente esto nos puede ayudar. El expresidente americano dijo de que era necesario también una revisión. No lo he escuchado del nuevo presidente Biden que haya planteado el asunto, pero que es necesario hacerlo, es necesario. Voy a hacer una conexión final con el tema de que si afectamos la economía campesina, aquella pequeña y mediana que está en el campo, y luego la gente no encuentra cómo sobrevivir, además de la violencia y todos los otros problemas, porque no tiene salud, educación, las cosas del cambio climático, se ve en la expectativa de emigrar. Es lo lógico, Mauricio. Es lo lógico. Sí. Hay que conocer la ruralidad de Honduras para saber que todo el campesinado, que los jóvenes que se dedicaron a la agricultura, lo único que hacen en este momento es huir para Estados Unidos. Estados Unidos debe saberlo. En la medida que esté arruinado el campo de Honduras, en la medida que siga esta precariedad en la parte agrícola del país, en la zona rural, en esa medida, es que no tienen idea. Los que somos rurales lo entendemos, lo vivimos. Sabemos cómo están quedando de vacíos esos pueblos y la juventud se ha ido para los Estados Unidos. Estados Unidos debe saberlo, que en la medida que el campo de Honduras no crezca, se les va a llenar de campesinos. Entonces, será urgente que Honduras busque bloques a nivel de CAFTA RD para intentar negociar este tratado con los Estados Unidos. Nelson, y luego vamos con Roberto. 3 reflexiones y una propuesta. Primera reflexión. Se impone un arreglo global y simultáneo, así como se decía en la denominada guerra del fútbol, que fue guerra de intereses, ¿verdad? Todos lo sabemos, entre Honduras y El Salvador en el 69. Y ese arreglo global y simultáneo es de beneficio común. A los Estados Unidos
le interesa y es el único que puede determinar ese cambio. Porque no lo va a hacer solamente por Honduras, ahí está el resto de países, pero quien determina la decisión es los Estados Unidos. Lo único que le tengo una información evidente, que es lo que ustedes acaban de decir. La aplicación del CAFTA va a generar mayores hondureños en su frontera sur, sin duda. Hay soluciones y nosotros las hemos planteado mediante el sistema de par y paso, la creación de un Fondo Nacional de Apoyo al Emprendedurismo y concentrando eso sobre todo en productos de primera necesidad, maíz, frijoles, arroz, huevos, productos cárnicos, pero al mismo tiempo en la industria de la construcción, etcétera, etcétera, y focalizarlo sobre todo en los departamentos expulsores, en su mayoría de personas hacia los Estados Unidos. Hay un sistema de par y paso con $1.000 millones. Si ya desembolsamos del Banco Central ya una cantidad equivalente a eso, ¿verdad? Con $1.000 millones bajo el sistema de par y paso. ¿Qué significa par y paso? Es una propuesta mediante la cual alguien que pone X cantidad solicita también a la otra contraparte que deposite exactamente la misma cantidad. Y en este caso, con $1.000 millones, podríamos, y le saldría barato a los Estados Unidos, poner otros $1.000 millones a un fondo de esa naturaleza. Tenemos $2.000 millones. Con $2.000 millones podemos beneficiar a 1 millón de hondureños, a 50.000 empiras en promedio de crédito, no es regalo, crédito. La caña de pescar, no el pescado. Primer punto. Entonces, está en manos de los hondureños, perdón, de los Estados Unidos. El segundo punto, si eso no se hace, el impacto sobre la pobreza es inmediato. ¿Me explico? Ahora, quiero aclarar también un tercer punto. Es que el responsable de esto tampoco es los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Los responsables somos los hondureños. ¿Hace cuántos años se firmó esto? Hace 20 años. Sí. Ajá. Eso le demuestra una irresponsabilidad de todos los gobiernos. Y nos dieron un montón de años para hacer una reingeniería, para reconvertirla. Así es, completamente. Es que hay que aceptar la responsabilidad. Aquí en Honduras siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás. Aceptemos nuestra responsabilidad en eso. Eso demuestra la incapacidad de esa, entre comillas, clase política que no tiene ni clase y tampoco actúa políticamente. Reitero. ¿Y por qué digo? No actúa políticamente porque, vean, invertí 2 años de investigación en este libro. Y si usted analiza qué es la política pensada 600 años antes de Cristo aproximadamente, y la lee hasta ahora, hasta las visiones geopolíticas en la actualidad, en países como Honduras se hace todo menos política. Lo que tienen son mercaderes que controlan partidos políticos para sus propios beneficios. Pero más bien generan más caos en las sociedades, cuando más bien el objetivo de la política es desarrollo civilizatorio, desarrollar las sociedades. Entonces, bajo este punto yo quiero ser claro, casi todos los gobiernos fueron irresponsables. Hace unos meses yo le dije a Pedro, cuando estaba de ministro, le dije, mira Pedro, lo voy a decir, yo estaba en su oficina y le digo, mira ahí abajo, él estaba creo en el piso 9 o piso 16, dentro de tantos meses que es ahora, vas a tener allá manifestaciones de infinidad de gente protestando por algo que es cierto que no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de otros que no entraron a preparar a Honduras frente a los impactos que iba a tener el CAFTA. Ok, Nelson, solo quiero mostrar estos datos para mayor comprensión de la gente. Por favor, si podemos mostrar esta gráfica. Miren ustedes, en el 2008, los estadounidenses tenían que pagar un arancel ¿de cuánto? De 164% para meter pollo a Honduras. 45% de maíz, 45% arroz, carne de cerdo, 15%, lácteos 15%, y así. En el 2009, 164% carne de pollo, en el 2011, 164%, 2012, 164%, igual 2013, 2014 igual, 2015 igual, 164%, 2016 ya, el 2017, 150%, el 2018, 123%, el 2020, 110%, 2021, 83%, 2022, 28%, para que ya este año, cero arancel. Así es. Cero arancel el 2024, cero arancel el 2025. Y así con el maíz, con el arroz, carne de cerdo, lácteo. ¿Quién va a poder competir de todos los que se dedican a estos rubros? Nadie. Con una economía subsidiada y con productores subsidiados en Estados Unidos. ¿Quién va a poder competir con Estados Unidos? Producir aquí va a ser más caro que importarlo de Estados Unidos. Entonces nadie se va a dedicar a producir en Honduras. Oíme, esto es urgente, Roberto. Urgente, Renato, es un problema. Renato, hay una persona, hace 2.300 años, una persona dijo cómo debían ser
los tratados de libre comercio, que es lo que no se cumple. Y Aristóteles dice, en condiciones de desigualdad, o sea, entre las naciones, ojo, las relaciones internacionales tienen que ser recíprocas. Perdón, tienen que ser proporcionales y no recíprocas para que impere sobre la base de la justicia. Es lo que usted está diciendo. ¿De qué sirve que alguien diga, ábreme tú las puertas, Honduras, y yo te abro las mías? ¿Qué daño le hace económicamente Honduras, económicamente a los Estados Unidos exportándole? Es el 0.00, no sé. Y como cuánto. siempre faltó debate, porque yo me acuerdo de esa coyuntura. Sí. Todo el mundo presionando que es la salvación de Honduras, el CAFTA, todavía no era RD. El CAFTA, todo el mundo presionando. Que nos va a ir mejor, que vamos a tener un nicho para exportar. Mira, nadie pensó más allá. Con una agricultura subsidiada, ¿qué iba a pasar con los nuestros? Fueron poquitos los que pensaron eso. Pero aquí la mayor parte de gente, yo lo recuerdo, a mí se me presionó. Hay que apoyar el CAFTA, hay que apoyar el CAFTA, hay que apoyar el CAFTA. Siempre faltó debate, faltó lógica, faltó pensamiento, faltó conocimiento. Y mira lo que está pasando hoy. Así es. Unos pocos se benefician de ese CAFTA y mira lo que está pasando en el agro hondureño. Destruido. Y las exportaciones son la mitad de las importaciones. No, ¿quieres intervenir sobre esto? Sí, básicamente hay algo importante. A mí la pregunta que me hago es quién va a ser el champion de hacer la reingeniería de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su momento cuando se hizo el diseño del CAFTA, era necesario contar con, como dijo don Mauricio, una evaluación de impacto, ¿verdad? Pero para tener esa discusión también tenemos que analizar cuál va a ser el impacto en pobreza y cuál va a ser el impacto sobre la economía, principalmente rural, ¿verdad? Para poder llevar la discusión y ver cómo vinculamos esto con el tema de migración. A mí me parece que esa sería la vía correcta, ¿verdad? Bien. Porque ese es un tema que le está afectando a Estados Unidos en la frontera sur. Y ver con qué otros países de la región, con características similares, que tienen altos flujos de migración, principalmente se ocurre en países del Triángulo Norte, ¿cierto? Así es. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Sí. Y se puede tener esa discusión, ¿verdad? Para tratar de mejorar el tema de la economía local, ¿verdad? Sí, y yo comparto, Mauricio, lo de Nelson. Si nos dieron un periodo como de 8 o 9 años para hacer una reingeniería y prepararnos para cuando entrara en vigencia el CAFTA, usted lo recuerda. No la aprovechamos. Peor ya metidos en la vigencia del CAFTA. Nuestro agro sigue peor hoy o igual que hace 10 años. Entonces, es cierto, hay que hacernos una autocrítica. La culpa no solo es de Estados Unidos, es una superpotencia militar económica que busca sus intereses. Pero países como el nuestro no, es que no queremos empujar la carreta, no queremos salir de su desarrollo, no queremos mejorar. Estamos estancados, no sé, como esperando solo dádivas, préstamos. Lo que nos hizo falta es más análisis porque no nos podemos cerrar tampoco al comercio internacional. Estoy de acuerdo. En un país, en una economía globalizada sería suicidio no tener ese comercio internacional con los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Claro. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por continuar opinando a través de redes sociales. Marilu Rivas comparte: en Honduras existe la Sociedad de Garantías Confianza SAFGR que sirve de aval en créditos a MIPYMES y esto permite que las instituciones financieras solo hagan reserva del préstamo por el 50%, es decir, perfectamente podrían bajar las tasas de interés. Enrique Vanegas comparte: muy importante que se empiece a regular esos intereses para mantener una estabilidad financiera y empezar a proteger al consumidor y sobre todo promover prácticas justas. Honduras luchando comparte: Renato, ¿cómo va a ser solución los préstamos de los bancos privados cuando estos cobran una tasa de interés inhumana? Es imposible trabajar con tasas del 30% para arriba y que nadie ha regulado eso. Se necesita una revisión rápida para que existan préstamos justos. Gracias por haber compartido sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.
Me salía más de la mitad del préstamo original, no de lo que debía. Parte del problema. Bueno, comentarios finales, Mauricio. Muy agradecido. De hecho, creo que este tema de los tratados de libre comercio son un asunto muy importante que también tenemos que considerar, tomando en cuenta que la mayor parte de nuestra población es campesina y se dedica también a la agricultura y a la ganadería. Y de otra parte, esa conexión fundamental que puede ayudarle a este gobierno y a cualquier otro de la región que tienen problemas similares para poder entrar a un proceso de negociación que será muy lento, pero que es necesario realizar. Sí. ¿Qué va a los pueblos de Honduras? Ya casi nadie siembra maíz, ya casi nadie se dedica a cultivar. De lo que mira, ¿sabe qué es? Comercio, pulperías o drogas. Y hemos perdido incluso algo que era y es tan importante, el consumo de tamalitos, de montucas, de chilate, de atole o atol, muchos de esos productos tradicionales que los viejos somos los consumidores, porque no hemos desarrollado el paladar. Y si no hemos desarrollado el paladar, no tenemos consumidores. Y eso es bien importante porque al final determina en buena medida la productividad y la producción en el campo. Ni estamos heredando los buenos gustos de nuestras madres, de nuestras abuelas, el buen nacatamal. Se ríe mi familia porque yo les digo que en todo diciembre de 2022 yo no pude encontrar un nacatamal con el sabor con que los preparaba mi madre en los 60 y los 70. ¿Por qué? Las nuevas generaciones no están aprendiendo la cocina de sus madres. Ay, como los hacía mi mamá, dicen. Ay, ¿por qué no aprendiste? Igual yo, ¿por qué no lo aprendí? Bueno, Roberto. No, muchas gracias por el espacio siempre para conversar con ustedes y sería bueno revisar las experiencias de otros países, por qué en otros países funcionó y por qué en Honduras no funcionó. El CAFTA, por qué en otros países se adecuaron a las circunstancias para lograr que este tratado funcionara. Hubo reingeniería. Se prepararon con tiempo. Se prepararon. Es un tema de planificación. No, pues sí, no, estamos de acuerdo, ¿verdad, Nelson? Sí. Sí. Nos dieron tiempo para prepararnos y pensábamos que... La función del Estado es desarrollar las naciones, cualesquiera que sea, orientado hacia el bien común. Esto significa que en algún momento va a beneficiar a algunos sectores, pero en Honduras los mismos sectores se han beneficiado infinidad de años. Quien menos se ha beneficiado es el pueblo, es la verdad. Y por ello, el 80% del pueblo hondureño está en pobreza. Hablemoslo claro, esa es exclusión. Y les recuerdo, la pobreza es humanamente inaceptable, pero les voy a decir a algunos, es un mal negocio. Si ustedes quieren consumidores, van a ganar mucho más, aunque disminuyan las tasas de interés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un margen, un universo mayor. Apliquen la competitividad cuando yo planteé la existencia de esa ley antimonopólica en los Estados Unidos, porque beneficiaba la competitividad. Pero aquí en Honduras no existe, lamentablemente, algunas de esas condiciones. Les agradezco su comparecencia hoy a frente. A todos, muchas gracias, buenos días.